Listo. Todo conforme, doctor. Muchas gracias. Estate atento por si acaso para que me digas alguna cosa. Gracias. De nada, doctor. Buenas tardes. Estimados alumnos, les habla el doctor Eduardo Sumaeta Villena del Hospital Rebagliati de Gastroenterología y Hepatología. En estos momentos vamos a iniciar la sesión que corresponde a hepatitis aguda. La hepatitis aguda es una inflamación del parénquima hepática que puede ser aguda o crónica. La etiología que va a constituir la hepatitis es muy variable y va desde autoinmune por toxinas, el más conocido el alcohol, o porque tiene un componente graso. Tiene una bioquímica que es común y básicamente incrementa las transaminasas. La lesión del hepatocito hace que también vengan algunas células inflamatorias que contribuyen al problema inflamatorio. Las causas son entonces varias. Puede ser infecciosa en el 75%, de los cuales el 85% es viral. Puede ser medicamentosa, de las cuales el 15%, ¿no? es el porcentaje del total. La colestásica es un 4%, de depósito de algunos materiales como cobre o como fierro en el 2%, y también el autoinmune en el 1%. Las hepatitis virales son un cuadro que tienen mucho interés en la salud pública, puesto que si se produce una epidemia de esta situación, hay muchos enfermos, hay un problema digamos, en el de trabajos, y entonces también el PBI puede caer. Las infecciones son un cuadro más frecuentes de enfermedad hepática crónica hepática. Esa es la etiología más frecuente. Pero las infecciones virales pueden producir cuadros que van a una hepatopatía crónica que es irreversible. Para más o menos ir distribuyendo que la hepatitis puede ir a una hepatitis crónica, luego a una cirrosis, y en una cirrosis campo minado como para desarrollar un hepatocarcinoma. Las hepatitis más comunes que afectan a nuestras poblaciones, no solamente a las poblaciones nuestras, sino a todo el mundo, y en que algunas regiones son más predominantes, son las hepatitis virales. Las hepatitis virales tienen las letras del alfabeto, ¿no? Pero no han ido apareciendo en el mismo momento, ¿no? O así seguiditos, no han ido apareciendo. La hepatitis A se llamaba hepatitis infecciosa, después la hepatitis B comenzó a conocerse en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, porque se transfundían directamente de brazo a brazo, y no se sabía todavía que había la hepatitis por suero, que también se comenzó a denominar hepatitis por suero, ¿no? Luego, los análisis decían que un paciente que tenía hepatitis, le descartaban A, le descartaban B, y comenzó a tener un grupo que no era ni A ni B. Entonces, después ya se dijo que esto estaba en el grupo de la C, y luego se vio que había una hepatitis B bastante grave, entonces se identificó el virus D y luego el virus C. Aquí tenemos todas las hepatitis virales
¿no? En el abecedario A, B, C, D, E. La única que es ADN o DNA, como quieran llamarlo, es la hepatitis B, ¿no? Y comparte básicamente con estos colores, ¿no? Azul o morado, la vía parenteral. ¿Ok? Los otros son por vía enteral, ¿no? El A, el E y el D. El D también comparte acá la vía parenteral, pero también por fluidos corporales. ¿Ok? Entonces, queda claro lo que son los más estudiados, los más peligrosos, entre comillas, son la virus C y el virus D. El virus C y el virus B. Y para adelantar en algo, yo no puedo tener actividad del virus D si no existe un virus B en la persona en el cual vamos a superponernos. Los virus pueden ser primarios, dirigirse al hígado, en eso se dice hepatotróficos, ¿no? Y aquí están lo que acabamos de mostrar, ¿no? El A, el B, el C, el D, hasta la E, ¿no? Pero hay otros virus que también se dirigen y dañan un poco el hígado, pero son virus como el virus del herpes, el adenovirus, la rubiola, la fiebre amarilla, el dengue, hasta el virus ébola, que también va a atacar al hígado. No todos pertenecen a diferentes familias, ¿no? Pero el único que sigue persistiendo es el virus B, que es un DNA, los otros son ARNA, ¿no? Se diferencian de diferentes formas en cuanto a su cápsida, en cuanto a su envoltura, si van o no a la cronicidad, ¿no? Si tienen propiedades oncogénicas. Las únicas que por el momento, ¿no?, están demostradas es la hepatitis B y la hepatitis C. Si estos van a hepatitis crónica, esta hepatitis crónica sigue el camino hacia la cirrosis ya es un camino, o mejor dicho, un campo bastante atrayente para que se formen ahí tumores, ¿no? La transmisión es diferente, puede ser fecal oral o puede ser parenteral o sexual. ¿Cómo es que nosotros sentimos el curso de la hepatitis? ¿Cómo se comporta la hepatitis? ¿No? Una vez que está infectado, se llama hepatitis aguda, con sintomatología, ¿no? O no, con o sin sintomatología. O sea, es el periodo de infecciosidad y respuesta del organismo. Esta respuesta del organismo puede ser muy intensa y entonces tenemos una hepatitis fulminante, ¿no? El hígado se compromete totalmente y entra en insuficiencia hepática. Pero también puede ser al revés. No podemos darnos siquiera cuenta de que estamos con infección viral de este tipo, del virus C, por ejemplo, y nos la pasamos como si fuera una gripe. Y este tiene una mayor potencialidad de ir a la cronicidad, la del hepatitis C. Bueno, pero si nosotros no lo tratamos o no nos damos cuenta, esta hepatitis va a permanecer siempre en el paciente y la hepatitis crónica va a dañar el hígado, va a comenzar un problema de fibrosis y va a llegar a la cirrosis otra vez. Estas palabritas están bien relacionadas. ¿Cómo actúa el virus? Por mecanismos patogénicos. La respuesta inmune contra el antígeno viral es uno de ellos. Esto va a producir necrosis celular. Esta necrosis celular generalmente es por reacción inmune. Y todo esto
toda esta historia, si persistiera el elemento patógeno, va a llevar a cronicidad, ¿no? Es un círculo vicioso que debería interrumpirse de alguna manera. Nosotros estamos acostumbrados a decir hepatitis viral aguda y hepatitis viral crónica. ¿Por qué lo decimos así? Porque son etapas de la hepatitis. La hepatitis viral aguda, por ejemplo, es inmediatamente posterior a la infección, ¿no? Y que en su mejor curso es que esto va disminuyendo todo, tanto la bioquímica como la sintomatología, ¿no? Pero nosotros decimos hepatitis viral crónica cuando, a pesar de que la situación de sintomatología pueda mejorar, el virus todavía persiste y persiste por más de 6 meses. Eso es, digamos, un tiempo en el cual dice, si todo persiste en cuanto al laboratorio, este paciente, si tiene más de 6 meses, ya tiene una hepatitis viral crónica. ¿Por qué razón? Porque ese es el tiempo probable en que pueda el organismo crear sus propias defensas y eliminar el virus. Bien, entonces, en todos nuestros virus, ¿no? Para calificar la hepatitis viral aguda, sigue un camino, ¿no? Viene una inflamación y necrosis hepática. ¿Por qué se relaciona esto? ¿Con qué se relaciona? Porque hay una respuesta del organismo más que un problema del virus que esté haciendo daño. Las lesiones hepáticas, por eso es mediada por una reacción citotóxica de células T que tienen que ver mucho con la inmunidad. Se manifiesta clínicamente de acuerdo a la etiología. Puede haber síntomas inespecíficos durante el periodo de incubación o puede parecerse a cualquier virus, incluso el de la gripe. Malestar general, pérdida del apetito, alguna febrícula, ¿no? Pero también puede estar totalmente asintomática sin que nosotros nos demos cuenta. Cuando es sintomática, el examen físico no va a revelar ictericia, coluria, falta de color con las deposiciones, dolor en el hipocondrio derecho. Si logramos palpar el hígado, este va a ser un poco más grande y sensible, y podemos tener también falta de ganas de movilizarnos, de trabajar o de estudiar, ¿no? Si vamos al laboratorio, podemos tener elevación de la bilirrubina y las transaminasas. ¿Cuánto dura este periodo? Más o menos entre 1 y 3 semanas. Y luego va a comenzar la recuperación, ¿no? Así hay una curva de este tipo, la recuperación, ¿no? Un poco de tiempo, a veces 3 semanas o un mes. Habíamos dicho que puede haber un curso benigno, o como puede haber un curso no benigno y tener complicaciones. Si la reacción del organismo es muy fuerte, nos va a llevar a hepatitis fulminante, que es una insuficiencia hepática grave, generalmente desarrollada 8 semanas posteriores a la infección aguda. Puede llamarse recidivante cuando posterior a una infección aguda puede persistir hasta 1 año. Puede también tener manifestaciones extrahepáticas, dolores articulares, una que es parecida a la enfermedad del suero, y puede tener alteraciones metabólicas. Tenemos infecciones crónicas, la hepatopatía crónica va a ir hacia estado cirrótico, y al final esta cirrosis puede tener la oportunidad de crear un cáncer. Bien, esto es más o menos lo mismo, la persistencia va a llegar hasta la cirrosis, ¿no?
Y un hígado sano va a tener la hepatitis, puede llegar a la cirrosis, y la cirrosis puede ser el hepatocarcinoma, que es prácticamente lo mismo que acabamos de explicar acá. Bien, ahora nos toca saber más o menos las hepatitis más frecuentes. Sabemos que la hepatitis A es un virus pequeño, que su transmisión es fecal-oral, con alimentos contaminados, ¿no? Que puede estar generalmente en el agua fresca, ¿no? O salada. Generalmente esto se produce las epidemias en el verano, ¿no? Que tiene una prevalencia mayor en áreas endémicas. La geografía es muy importante. Los síntomas pueden ser fiebre, malestar general, ictericia. Su detección en fase aguda con el laboratorio es el anticuerpo IgM, esto es importante, IgM contra el virus A. La resolución se produce en pocas semanas, pero puede durar hasta 3 meses, ojo, sin decir que es crónico, ¿no? La insuficiencia hepática aguda es rara, básicamente en los polos de la vida, en los niños o en los ancianos que no han tenido la posibilidad de hepatitis A en la infancia, que es donde es más prevalente. Tiene un tratamiento básicamente cuando es sintomática, es de soporte, ¿no? Existe ahora una vacuna desde el 2006, ¿no? Como esto es similar a la hepatitis E, ¿no? Es una situación de descarte, diagnóstico diferencial. El reservorio es el único que transmite este virus. Este virus no es citopático por sí mismo, el daño hepático es por reacción inmune. Existen los grupos de riesgo, los que están, digamos, poblaciones que generalmente están confinadas en alguna parte, ¿no? Y que comparten de todo, comparten comida, comparten agua, comparten baños, y por eso es que en los asilos, las cárceles, ¿no? O los viajeros que no han tenido la vacunación o no han tenido, digamos, en su casa algún niño que se hubiera contaminado y que los hubiera contagiado, ¿no? Entonces, y estos son un mayor grupo de riesgo, asimismo los hombres que tienen sexo con hombres y los drogadictos. En los niños esta enfermedad cursa muy asintomática y mientras más tengamos edad, más sintomatología van a tener. La incubación es muy corta, de 2 a 6 semanas, y esto es más o menos en términos generales lo de la hepatitis A. Bien. El pronóstico es bueno. El laboratorio es igual que todas las hepatitis, tiene alteración en las transaminasas, puede subir mucho la bilirrubina, la fosfatasa alquil la gamma-glutamil en los hepatitis que son catalogadas como colestásicas, ¿no? Después ya hemos visto que la ictericia tiene que ver mucho con las bilirrubinas y con el eurobilinógeno, que es lo que pinta las orinas. Tiene varias fases, de todas las fases, todos comparten esto. Tiene una fase prodrómica que dura 1 a 2 semanas, en lo cual es el malestar general, el dolor en el hipocondrio derecho, lo más importante, está acompañada de náuseas y vómitos. La fase ictérica comienza luego de las 2 semanas de la infección, ictericia, coluria, hipocolia, prurito, y después va a la resolución de los síntomas. En este momento la potencial de complicaciones es la colestasis que acabamos de decir, la reincidencia de hepatitis y la hepatitis autoinmune. No hay una relación que nos diga hepatitis crónica cuando hablamos de hepatitis A. La prueba confirmatoria, ya hemos dicho, el IgM contra la hepatitis A, ¿no? Esto significa infección aguda, se va a elevar, ¿no? Con el momento de los síntomas, su pico más alto es más o menos al mes,
¿no? A las 4 semanas, pero se puede encontrar hasta 6 meses después de la infección este anticuerpo. El G, para diferenciarlo, si tiene un paciente que tiene G, generalmente en nuestra población casi todos tienen G porque ha pasado por una infección del TT-virus, ¿no? Vacunado o sin vacunar ha pasado y tiene el antígeno. El anticuerpo contra G es anticuerpo que significa pasado, y M es un anticuerpo que significa presente. El virus es RNA, ya lo hemos dicho, puede ser detectado por PCR, que es una reacción especial en las deposiciones y en la muestra de suero. Usualmente o habitualmente no es necesario hacer una biopsia hepática para hacer el diagnóstico. Y cuando se hace eso hay inflamación, edema de los hepatocitos, degeneración balonante, necrosis en puente y cuerpo de Kohn-Shirman, que son lo que llevan a la apoptosis de los hepatocitos. Bien, ¿existe la forma de no obtener esto? Sí, ¿no? Una profilaxis, que básicamente la prevención primaria es el lavado de manos, como para todo virus. Inmunización activa, todos los niños más de 1 año tenemos una primera dosis de la vacuna de la hepatitis A, y que se refuerza a los 6 meses. Se recomienda para los grupos de riesgo, ¿no? Que no han sido inmunizados, pasajeros también que van a ciudades donde la hepatitis A es endémica, o para los varones que tienen sexo con otros varones. Pacientes con enfermedad hepática crónica. La profilaxis post-exposición, ¿no? Dice que está indicada en todos los individuos que no han sido vacunados previamente, que han sido expuestos a un caso de hepatitis A serológicamente confirmada. Con la finalidad de ser efectiva, debe ser administrada dentro de las 2 semanas de exposición. Individuos de 1 a 40 años, inmunización activa con la vacuna. Los infantes y los mayores de 40 años que tienen una enfermedad hepática crónica o inmunosupresión también son candidatos para la vacunación. Y la inmunización pasiva con inmunoglobulina de anticuerpos para el virus A, ¿no? Eso cuando tenemos una situación especial, ¿no? Especiales, porque aquí le estamos prestando básicamente los anticuerpos, ¿no? Y como para estudios epidemiológicos, esta es una enfermedad que debe ser notificada cuando exista. Paralelamente, vamos al otro lado este abecedario y nos vamos a la hepatitis C, básicamente porque comparte mucho de las características de la hepatitis A, ¿no? Es el patógeno, el virus E, que es un virus RNA, ¿no? Que tiene varios genotipos, eso no es importante por ahora. Su transmisión es exactamente igual, entérica, y la fisiopatología es una injuria leve, alguna característica de hepatitis aguda. Esto ya prácticamente es repetitivo. Lo más importante de características clínicas es que cursa como una hepatitis A, pero si esto es hecho o toma con la infección una mujer gestante, tiene un alto riesgo de mortalidad tanto para la madre como para el feto, que un porcentaje de 25%, ¿no? Este virus tampoco llega a ser crónico, ¿no? Como lo diferencian con la hepatitis B y la hepatitis C. Su prueba diagnóstica son los anticuerpos para el virus de tipo IgM nuevamente. Y otra vez IgG es pasado, ¿no? Y también se puede detectar por PCR la deposición. O sea, las comparte todas estas características con el virus E. Lo importante es que ninguno, ni el A ni el E, se han reportado cronicidad. Aunque hay reportes últimos en que dice que si una hepatitis A se introduce en un paciente inmunocomprometido, puede permanecer mucho tiempo como si fuera una hepatitis crónica.
Bien, la hepatitis B, que es el que nos trae, digamos, bastantes problemas, ¿no? Ese es el único que tiene DNA. Tiene una doble cadena del DNA. La transmisión ya es, hemos dicho, sexual, parenteral e incluso perinatal. La incubación es un poco larga, que va desde 1 hasta 6 meses y tiene varios genotipos. En la fisiopatología, lo importante es que estos sí atacan al hepatocito, ¿no? Acción directa y mediado también por el sistema inmune. La prevalencia con la vacuna ha bajado desde 1991 por la vacuna, ¿no? Han declinado bastante. Han declinado aproximadamente en el 82%, pero queda bastante gente que todavía la tiene. Evolución. Estos pacientes generalmente tienen una resolución espontánea, pero el 5% de los adultos, el 90% de los infantes recién nacidos pueden desarrollar hepatitis crónica. En la mayor parte es una resolución espontánea. Esto es al revés de la hepatitis C, que lo vamos a ver después. Pero en los extremos de la vida, dado por las defensas, los adultos mayores y los menores que son recién nacidos pueden desarrollar una hepatitis crónica. Los crónicamente infectados pueden ser portadores asintomáticos o llegar a la cirrosis y carcinoma hepatocelular, ¿no? Este es el problema de las hepatitis B y C. Muchos son asintomáticos, uno no se da cuenta. Sí, he tenido hepatitis, pero no me han dicho de qué era, ¿no? Aquí es más o menos un esquema de lo que es la hepatitis. Y aquí están los famosos marcadores virales, ¿no? Tenemos un antígeno de superficie. Este es el core, donde está el antígeno E, ¿no? Esto es el DNA de doble cadena y donde también está la DNA polimerasa, ¿no? Todos estos están presentes en la etapa activa, ¿no? El DNA, el antígeno de superficie, el core, el antígeno E, que significa infecciosidad. ¿Ok? Que ustedes ven que tiene el antígeno E, que es marcador con IgM, no duden que es infeccioso y es agudo. Están los virus replicándose en ese momento. Entonces, esto podemos sí decir que tiene una infección crónica. Entonces, tiene una etapa de infección aguda y una etapa de infección crónica. No. Ya hemos dicho que la respuesta inmune daña las células, los hepatocitos infectados tienen péptidos que se van a alojar en la superficie. Estos péptidos son detectados por los linfocitos, se van a activar las células TCD8 del sistema inmune, van a atacar a los hepatocitos infectados, ¿no? Todo esto va a producir inflamación y destrucción de hepatocitos. Aquí va a estar persistente la infección, ¿no? Por falta de las defensas que lo aclaren, o sea, que lo borren, ¿no? Acá hay defensas que lo borran, aquí no hay defensas que lo borren. La inflamación persistente lleva a necrosis, mitosis y regeneración, luego a cirrosis, displasia y hepatocarcinoma. De hecho, ese paso es la primera enfermedad viral totalmente demostrada que puede llegar a un tumor. La infección crónica se debe también a la persistencia del genoma del virus episomal, este DNA circular covalente cerrado, cuyas siglas lo tiene acá, ccDNA. Nosotros no podemos, en este caso, decir que hemos curado la hepatitis B, porque no, mientras tenga este covalente cerrado circular del DNA, esto en cualquier momento hace que la célula que esté infectada se transforme en otra célula, y en este caso tumoral. Ahí tenemos el cáncer
el hepatocarcinoma primario. Bien. Más o menos ya una síntesis de todos los estudios que se han realizado para el tratamiento. Nosotros tenemos ya estudiado, ¿no? Y por eso hay tratamiento para que el virus no siga progresando, ¿no? Esto, la biología molecular es importante en estos tiempos, y ha identificado varios puntos, ¿no? Varios puntos, pero no ha podido sacar el cccDNA que está acá, ¿no? Que interrumpe todo el ciclo del virus, que comienza por acá y termina por acá. Se reproduce en las células, miren cómo está, las flechas lo van a indicar, entra al núcleo, se descompone en varias cosas, sigue, ¿no? Y después comienza nuevamente a cubrirse, ¿no? Y luego sale libre por este otro lado, nuevamente a la sangre para seguir infectando. Más o menos, pero estas cositas que están acá son los puntos que tratan los medicamentos, que en esta oportunidad son orales, ¿no? Entonces, con un tratamiento, con estos medicamentos que son antivirales, se logra bloquear en algunos de estos puntos, son diferentes los medicamentos, en algunos puntos le rompe el círculo. Y entonces así ya nos salen nuevamente para hacer ok, no se dice que no se ve el puntero, no sé, el puntero es sobre las superficies blancas, de repente no se ve, pero sobre las superficies oscuras, de repente sí. Ok, bien. Entonces, simplemente para, lo muestro, ¿no? Para ver dónde es el punto más, dónde los puntos más débiles del virus para hacer el diseño de nuevos tratamientos. Bien, esto es igualito cómo hace el virus para llegar afuera, ¿no es cierto? ¿No? Se tiene que unir a ciertos receptores para ingresar. Esto significa el punto 1. ¿No? Después comienza a desvestirse, digamos, sin recubrimiento. Así se transporta hasta el núcleo, ¿no? Aquí sale y se va reparando nuevamente, ¿no? Y se forma el cccDNA. Después que vuelve a formar nuevos, ¿no? Estos son el paso de formación de nuevos. Luego se rodea de una cápsula, ¿no? Y acá es donde existen los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la transcripción inversa, que es una de las funciones que están metidas acá, ¿no? La mibudina, telbibudina, entecavir, adefovir, tenofovir, son medicamentos que actualmente se usan, actualmente el entecavir, ¿no? A veces también hay necesidad de hacer una mixtura, o sea, una mezcla de entecavir con adefovir, por ejemplo, o tenofovir con entecavir, y así sucesivamente, ¿no? Que cambian de nombre, pero todos tienen la finalidad de atacar los puntos más débiles, ¿no? Al final se sintetiza nuevamente el ADN y sale nuevamente exocitosis, ¿no? Hacia afuera para seguir infectando. Bien. El diagnóstico se hace básicamente por serología, ¿no? Aquí tenemos esto, esto es la parte más difícil, digamos, de explicar realmente, ¿no? Pero conociendo primero el esquema ese que acabamos de pasar, que tiene la parte externa, la parte interna, y conoce, si tienen todos los marcadores virales positivos, no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Todos son antígenos en primer momento. Cuando comienzan a formar anticuerpos, ¿no? Ya eso es una evolución hacia una buena evolución y a desaparición, declararlos serológicamente curados. O sea, ya toda la serología comienza a desaparecer.
El antígeno de superficie es el que está más afuera, y ese es el primer marcador de infección viral. Esto indica que hay virus circulando, porque si no tuviera un antígeno que lo cubre, no podría circular. La presencia de antígeno E va a significar que el virus se está replicando activamente y es la etapa más infecciosa de la enfermedad. El anticuerpo contra el core, ¿no? El core, si es IgM es infección aguda, si es IgG es infección pasada. Pero este marcador puede quedar como marcador para toda la vida y no significa, solito no significa que esté, ¿cómo se llama?, infectado el paciente o infectando. Si el antígeno de superficie crea un anticuerpo como es aquí, eso es que el paciente ya comienza a recuperarse, ¿no? El antígeno de superficie solo no significa que haya una enfermedad aguda. Tiene que tener algunos otros. Solito no solamente, porque tiene que saber si esto es una enfermedad aguda o crónica, ¿no? Solito no nos dicen que es aguda o crónica. Tiene que tener, para que sea crónica, tiene que tener antígeno de superficie persistente y ningún anticuerpo. Si tiene LE, todavía sigue persistente la infección aguda, ¿no? Esto es importante, el E. En la infección crónica sigue teniendo el antígeno de superficie, ¿no? Que esto va a permanecer siempre si no se cura, ¿no? Si nosotros tenemos un IgG, también tiene presente para el core. El antígeno E y el DNA pueden estar siempre presentes porque mientras siga el virus vivo, estos van a también estar vivos porque es un virus DNA y porque no ha creado anticuerpos. El nivel de DNA se relaciona realmente con la infectividad. Ustedes saben que son familias y entonces algunas familias son más infectantes que otras. Si mientras no tengamos el anticuerpo para el antígeno de superficie, no va a salir siempre una hepatitis crónica. Siempre va a significar una hepatitis crónica, ¿no? Para que nosotros nos hayamos curado, tenemos que tener un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Esta hepatitis tiene varias fases, ¿no? Fases inmunotolerantes, como son los niños que se la pasan muy fácil, no tienen ningún síntoma. Una inmunoreactiva cuando tiene el antígeno E positivo. Pasa a un estado portador inactivo, o sea, ya el paciente se siente muy bien, pero todavía sigue infectando, ¿no? Ya se cura cuando el antígeno E es negativo y ha creado anticuerpos, ¿no? Pero hay todavía un porcentaje en la cual no sabemos si este está activo o no activo por el hecho del DNA, con el cccDNA. Prevalencia, ya sabemos que esto es considerado un problema de salud pública, que esto es a nivel global, no solamente a nivel de nuestra población, que hay nichos donde hay mayor cantidad de virus, ¿no? Que es una variable en diferentes zonas del mundo, que ha disminuido en diferentes partes también por el hecho de la vacunación, pero todavía nosotros en el Perú no podemos decir que hemos dejado de ser prevalentes, sobre todo en nuestra sierra, ¿no? Tenemos una endemia variable de acuerdo a nuestro territorio, altas tasas hasta 8%, mediana entre 2 a 7% y baja en menos de 1%, con algunas zonas donde todavía existe el virus D. Este virus D estaba en la Amazonía en los momentos de la guerra del Falsa Paquilla con el Ecuador. Existieron muchos soldados que murieron porque ellos tenían hepatitis crónica, B sin saberlo, y se le agregó el D y tuvieron hepatitis fulminante. ¿Ok?
Entonces seguimos nosotros con esto. Estos son zonas no calientes, ¿no? Donde esté el virus en mayor productividad, ¿no? Tenemos costa, aquí fíjese acá en la selva. Este es un estudio de uno de los colegas, ¿no? que se dedica específicamente a la parte epidemiológica y que ahora es el gerente, si se llama así, del Ministerio de Salud en cuanto a serología. Bien, entonces tenemos zonas de alta endemicidad que tienen el 8%, de mediana hasta el 7%, entre 2 y 7, y de baja en el 1%. Aquí, por ejemplo, Arequipa está con décima baja, ¿no? Ancash, La Libertad, Piura, Tumbes, tienen endemicidad baja. Ok. Curso clínico. Como decíamos, tiene algunas etapas. Cuando está en la etapa subclínica, el 70% de los casos, etapa sintomática en el 30%, se caracteriza por síntomas generales, fiebre, náusea, dolor en el cuadrante superior derecho, manifestaciones estrepáticas, que comparte también con el virus C, este son manifestaciones estrepáticas, problemas articulares y problemas renales, manifestaciones cutáneas, reumatológicas, hematológicas y también neurológicas, ¿no? Entonces, eso es una enfermedad de alguna manera sistémica también, porque el virus prefiere el hígado, pero puede alterar también las otras patologías. Ok, entonces, tenemos ahora las complicaciones a largo plazo, lo más importante, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. Las manifestaciones extracelulares ya las acabamos de mencionar, poliarteritis nodosa, glomerulonefritis que altera la función renal, también anemia plástica. Se puede reactivar una infección debido a la inmunosupresión y el síndrome poshepatítica, fatiga crónica, debilidad, náusea, pérdida de apetito, es el síndrome poshepatitis, ¿no? Que poco a poco, con un poquito de tiempo y paciencia, va recuperándose. Si es que se va a recuperar, ¿no? Cuando el ataque a las células es básicamente por el problema de la respuesta inmunitaria, entonces puede ir a una insuficiencia hepática aguda, ¿no? Porque ya se va a complicar con una coagulopatía y una encefalopatía en individuos con una enfermedad hepática persistente o en cirrosis. Puede ser subaguda, que se inicia dentro de las 26 semanas, o puede ser fulminante, que se inicia con una encefalopatía hepática dentro de las 8 semanas de inicio de los síntomas. La insuficiencia hepática hiperaguda, entonces solamente se inicia a la semana. ¿Ya? La insuficiencia hepática aguda, que generalmente no es muy difícil de sacar, ¿no? Tiene también dentro de su clasificación la hepatitis B. Por eso le decía que nos causa muchos problemas todavía. Okay. Bien. Seguimos entonces, tenemos la etiología de la insuficiencia hepática aguda, puede causado en los virus A, B y E, ya hemos dicho, o por sustancias como el acetaminofén, que fue muy usado en una época primaria, época sobre todo en Inglaterra, de los Beatles, ¿no? En que había chicas que eran que eran muy fans de los Beatles y bebían Coca-Cola junto con varias tabletas de acetaminofén y después terminaban con una insuficiencia aguda, ¿no? El hígado totalmente deshecho, ¿no? Hay otros anticonvulsivantes, antibióticos para los hongos, alotano y alcohol y cocaína o diferentes toxinas. Esta aflatoxina está hecha en los hilos de los granos, ¿no? Por la toxina Amanita phalloides, que es un hongo que va a llevar a una insuficiencia hepática y también
está catalogado como uno de los que puede llevar a un hepatocarcinoma, ¿no? También está relacionado a desórdenes vasculares, al embarazo, condiciones autoinmunes o enfermedades por depósito como la enfermedad de Wilson. ¿A qué llamamos insuficiencia hepática fulminante? Cuando el paciente comienza a presentar ictericia, signos de encefalopatía hepática tales como alteración del estado mental y asterixis, síntomas de edema cerebral incluyendo náuseas y vómitos y confusión, ¿no? El paciente ya entra de poquito por poquito en coma. La partícula viral del delta. El delta es un virus incompleto. Tiene un RNA, pero con una sola cadena que es defectuosa. Por eso es que necesita tener como hospedero al antígeno de superficie, ¿no? Requiere antígeno de superficie para ingresar a las células del huésped. Su transmisión la comparte con el virus B. Su incubación es de 1 a 6 meses por superinfección a 1 semana. Es una clínica muy similar a la infección aguda. La coinfección con virus B lleva a una hepatitis aguda más severa y la superinfección con virus B incrementa el riesgo de cirrosis y acelera la progresión. Prevención, despistaje en los grupos poblacionales de mayor riesgo. Todos aquellos que tienen contacto con infectados o con sangre o fluidos contaminados deben someterse a despistaje, ¿no? Si hay una exposición, tenemos que hacer una vacunación activa a los grupos de mayor riesgo. Si se contaminó con un pinchazo, con una aguja, tenemos que hacer una vacunación activa, la misma vacunación, ¿no? Las dosis necesarias, y la vacunación pasiva, que le prestamos anticuerpos mientras tengan los propios. Las medidas generales: lavado de manos, cuidado de las heridas, sexo seguro, vacunación de infantes nacidos de la madre de antígenos de superficie que sea positivo, y evitar consumo de drogas y etcétera, que hemos visto cuando tomamos esta posición. ¿Ok? Bien. Esto es de la hepatitis C. La historia de la hepatitis C, ¿no?, que ya se conocía desde 1885, ¿no? En 1909 se vio las cuestiones de la hepatitis. Esto es del VEA, es la historia del VEA. Es la historia que comienza en 1885 y fue mejorando básicamente, ¿no?, hasta que lo descubrieron en 1963 por Blumberg. En el 64 se identificó la partícula viral. En el 67 reciben el premio Nobel por el hecho de haber visto estas situaciones, y el genoma fue secuestrado y se convirtió en la primera vacuna experimentales. Esto es más o menos cómo ha ido en la investigación para el tratamiento de la hepatitis B. Primero se utilizaban interferones, después se comenzó a usar la mibudina, que es una terapia oral, después en Adefovir, después interferón pegilado más telbibudine, ¿no? Y estamos en la etapa de tenofovir. Comenzó acá, después se combinó, y luego ahora, ya no es futuro, ahora es presente, un tratamiento con antivirales combinados. Como le decía yo, para atacar, mientras más puntos débiles atacamos, mejor es el tratamiento. Bien, el tratamiento es entonces, esta es la historia que acabamos de mencionar: interferón, la mibudina, Adefovir, entecavir, tenofovir, ¿no? Hasta el momento de que era una sola tableta. Ahora hay una mezcla de tabletas que no les he puesto porque no es cuestión de tratamiento, es simplemente para que se enteren que existen básicamente medicamentos que son orales, ya no son solamente medicamentos
El interferón todavía se coloca, pero en diferentes pacientes, pero es con lo que se comenzó a tratar la hepatitis. Por último, la hepatitis C, que hemos visto todos las hepatitis prácticamente. La hepatitis C es transmisión parenteral por intercambio de agujas entre drogadictos, conjunturas en los trabajadores del centro de salud, transfusión sanguínea o diálisis. Los órganos trasplantados se transmiten así. Contacto sexual es menos frecuente que con la hepatitis B. Y el trastorno y la transmisión perinatal también es un poco menor que la hepatitis B. Esta infección es causada por el virus C. Este también es un virus de RNA. Su incubación llega hasta 6 meses. Hay una fase aguda y una fase crónica. Esta fase crónica está más allá del 80-85%, al revés de la hepatitis B. Casi todos, como es una enfermedad que casi siempre es asintomática, ¿no? Entonces no nos damos cuenta si no tenemos un despistaje, y entonces esto se va a cronificar, va a llegar siempre a la cirrosis, ¿no? Entonces, el 75% a 85% de los pacientes van a desarrollar hepatitis crónica de tipo C. Los grupos de alto riesgo son los que usan drogas intravenosas, que tienen HIV positivo, o los prisioneros de la cárcel. Ustedes saben que en las cárceles las drogas, sean tanto orales como intravenosas, siempre están activas, ¿no? Los individuos nacidos entre el 1945 y 1965 son lo que se llaman baby boom, son los que han tenido mayor cantidad de virus, ¿no? De contagio del virus C. ¿Por qué? Porque recién las transfusiones de sangre y de trasplante de órganos, ¿no? Se utilizaba las transfusiones sin hacer, digamos, un despistaje en la sangre donada, ¿no? El curso agudo, asintomáticos en el 80%, sintomáticos muy pocos, malestar general, fiebre, mialgias, antalgias, igualito que todas las hepatitis. Algunos tienen náuseas, vómitos y diarrea, poca ictericia, ¿no? Y el curso crónico es más del 85%. La enfermedad no se diagnostica porque es asintomática, ¿no? Y con el tratamiento pueden ser retardados o nunca ha estado tratándose, entonces esté en estado de portador, ¿no? Entonces, el problema es el diagnóstico en pacientes asintomáticos, ¿no? Esto también comparten con la B, que tiene síntomas hepáticos que pueden ser hematológicos, renales, reumatológicos, dermatológicos, vasculares, ¿no? Atacan diferentes órganos también cuando es crónico. Cuando es agudo, muy pocas molestias. El diagnóstico se hace por serología, digamos, esto significa un procedimiento especial para esto. Se dosan anticuerpos, ¿no? Y un anticuerpo contra el virus C positivo, de todas maneras, es una infección. Puede ser agudo, crónico, pero positivo está ahí, ¿no? Esto, contrariamente a lo que puede suponer la mayor parte de la gente, no es un anticuerpo protector, es un anticuerpo que solamente identifica la presencia del virus C, ¿no? Entonces el PCR también es una forma más segura, ¿no? Si nosotros tenemos anticuerpos contra el C, esto es para contar cuántos virus hay, y también para hacer después el control de si desaparecieron o no, ¿no? Entonces, hacemos también la alteración, vemos también alteración de la función hepática, y pocas veces ya en esta etapa, pocas veces tenemos que recurrir a la biopsia, ¿no? Solamente nos basamos en el diagnóstico por imágenes,
que para descartar cirrosis. Ahora hay máquinas para detectar la fibrosis, no serología para detectar la fibrosis cuando es anticuerpo. Y si nosotros queremos trasplantar a un paciente, tenemos que ver, ¿no?, la biopsia. Si no hay fibrosis, si no hay mucha fibrosis, entonces es fácil la cuestión de trasplante. Finalizar, todas las finalidades en todo tipo de tratamiento para hepatitis persiguen como finalidad principal la cura. ¿Ok? Se radica en el suero y la respuesta virológica sostenida. O sea, si se reeduca, tenemos lo que se llama la respuesta virológica sostenida, ¿no? La detección ahora ya no es detectar qué genotipo es, ahora hay todos los medicamentos que hay ahorita. Pues mire, este es el virus, en 2 años ha variado, ¿no? Este es el genotipo era prácticamente el que dirigía el tratamiento, ahora ya no, los medicamentos, cualquier genotipo, cualquier familia va a tener que responder al tratamiento. 85% de efectividad, de hasta 90% con el tratamiento actual, ¿no? Porque se están utilizando varias drogas, ¿no? Que ya no se utiliza un solo medicamento, sino una combinación, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos ejemplos, Leipavir más Sofosbuvir por 12 semanas con un genoma, ¿no?, que es diferente, que ataca diferentes tipos de genoma. O Sofosbuvir, Veltapavir por otras 12 semanas. Son esquemas que ustedes ven, son esquemas cortos. Cuando en el comienzo el tratamiento era prácticamente de 1 año con inyectables, ¿no? Después se pasó a un inyectable que duraba 1 semana. La primera etapa eran 3 veces por semana que inyectábamos nosotros subcutáneamente. Después pasó a ser, ¿ya?, cada semana. ¿Ok? Bien, y para terminar, ¿no?, el virus Delta, que ya lo hemos tocado definitivamente, es un virus que solamente existe en la presencia del antígeno en superficie de la hepatitis B, ¿no? Depende de su replicación, su replicación y ciclo de vida. Existen opciones de tratamiento para la hepatitis B, pero muy pocas para la hepatitis D. Entonces, para tratar la hepatitis D, tienen que tratar primero la hepatitis B y entonces ya no tiene opción de desarrollarse el virus D, ¿no? Obstáculos, los pacientes con obstáculos para el tratamiento, los pacientes tienen enfermedad hepática más avanzada generalmente, porque como dijimos en algún momento, esta enfermedad, cuando tienen el virus D, es más rápida, ¿no? Y pueden irse rápidamente hasta la cirrosis. Y otro factor de complicación del virus B es considerada rara y no existe demasiados pacientes en que se pueda proporcionar el tratamiento. Entonces ese es otro obstáculo que todavía se tiene que vencer. Bien, con esto le doy muchas las gracias por su atención y tenemos que despedirnos. Muchas gracias, veo que ya tenemos mucho menos gente que está estudiando y todos están saliendo. Ok, muchas gracias, voy a cerrar. Hasta luego.